Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la Tele-IEC programada para hoy, lunes 20 de noviembre, con el tema Escuchando a mi niño y niña interior, a cargo de la licenciada Katia Ceballos y Fuentes, psicóloga de la Estrategia de Salud Mental del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada licenciada Ceballos. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el niño o la niña interior y poco a poco vamos a ir explicando a qué nos referimos cuando hablamos de nuestro niño o nuestra niña interior. Antes de iniciar, quiero agradecerle por acompañarnos en esta tarde y siempre esperando que la información que les pueda brindar sea de ayuda. Recuerden que siempre el Servicio de Salud Mental, estamos siempre con la disposición de poder atenderlos en caso pues requieran de nuestra atención. Bien, entonces iniciamos. A manera de introducción podemos decir que siempre las fechas importantes nos van a conectar con nuestro niño interior, el cual nos permite que también nosotros podamos conectarnos con nuestras emociones, ¿no? Entonces, cuando hablamos del niño interior, hablamos de esa parte infantil, esa parte niño o niña, que en algunos casos puede estar sufriendo por algunas experiencias negativas del pasado. Ya sabemos que las etapas tempranas de vida van a ser muy importantes para el desarrollo que podamos tener en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Entonces, esa parte infantil, esa parte niña o niño que estuvo expuesto a situaciones difíciles, complicadas, si no son resueltas en su momento o aún en el futuro, aún se mantienen con nosotros y eso es lo que va a determinar en algunos casos cómo nos vamos a comportar a partir de ese momento en adelante. También hacerles mención que cuando hablamos del niño interior, estamos tomando algunos conceptos del análisis transaccional. Recuerden que en algunas oportunidades le he hablado, ¿no?, de que para el AT nuestra personalidad está compuesta de estos tres elementos, ¿no?, que es la parte padre, la parte adulta y la parte niño, ¿no? Y cuando hablamos del niño interior, hablamos de esta parte de nuestra personalidad, ¿no? Aquí están almacenados todas las emociones, todos los recuerdos infantiles, y de alguna otra manera también es útil porque nos va a permitir, como les dije en un inicio, poder conectar con nuestras emociones, poder expresar lo que estamos sintiendo a nivel emocional. Por ahí alguien puede decir, por ejemplo, que nunca tuvo una experiencia traumática, ¿no? Y tenemos que entender como experiencia traumática toda situación que sobrepasa a la capacidad que tenemos como persona para afrontar. Entonces alguien puede decir, por ejemplo, ¿no?, que nunca le pasó nada, pero sin embargo pudo haber vivido bajo una educación muy estricta, ¿no? Entonces de repente alguien tuvo una experiencia o tenía experiencias en donde cuando llegaba a casa, encontraba a mamá o a papá que habían discutido, o de repente estuvieron expuestos a situaciones de abandono, de tristeza, donde de repente no tendió su cama y entonces cuando llegaron a casa, pues mamá o papá los pudo haber castigado, ¿no? O los pudo haber expuesto a situaciones en las cuales pueden haber hecho sentir muy mal a esta persona. ¿Ok? Recuerden, me estoy refiriendo a la situación que va a sobrepasar a la capacidad que tenemos como personas de afrontarlo, ¿no? Un niño de repente, bajo esas circunstancias, ¿no? Es muy complicado. Recuerden que antes, pues, los profesores tenían mucho poder sobre los alumnos, ¿no? Entonces, a veces los papás autorizaban a los profesores para que castiguen a los niños. Entonces, de repente, esas situaciones que han sido muy estrictas, que han sido muy complejas para algunos, ¿no?, puede haber generado un impacto negativo en la persona que lo vivió. También algunas personas, este tipo de situaciones como las humillaciones, las descalificaciones, ¿no?, que pudieron haber estado expuestos, las normalizan, ¿no? Y pueden decir, bueno, es que antiguamente era así, antes era normal que papá o mamá nos castigue, ¿no? Antes, pues, de pronto si nos portábamos mal,
y nos caía un correazo, ¿no? Era lo más común delante de las personas, ¿no? No era motivo para sentirse mal, ¿no? Algunos hasta agradecen, ¿no? Gracias a mi papá o a mi mamá, o a mis abuelitos, o a mi profesor, que conmigo fue un poco agresivo, es decir, que me corrigió de esa manera, soy quien soy ahora, ¿no? Bueno, entonces habría mucho que observar ese punto de vista, ¿no? Algunos, el hecho de normalizarlo, lo pueden considerar como un mecanismo de defensa y va a permitir que ellos, pues, lo utilicen, ¿no? Para poder justificar de repente alguna conducta que tengan después, ¿no? Es importante que las personas puedan reconocer que fue doloroso, ¿no? Tan igual como si hubiera recibido un golpe físico, ¿no? Todas las humillaciones, las descalificaciones que una persona pueda recibir en su niñez o en su infancia generan una emoción, digamos, negativa en ellos, ¿no? Hay mucho miedo, hay mucha cólera reprimida, hay mucha tristeza, porque a nadie le agrada que tenga pues un trato inadecuado, más aún cuando estamos hablando de edades tempranas de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, la indiferencia también es algo muy negativo que los niños puedan recibir, más aún cuando estas, pues, algunos silencios, y también cuando no cubren o no llegan a cubrir sus necesidades, ¿no? Recuerden que los niños necesitan tener personas, ¿no? En este caso las figuras parentales, que puedan cubrir sus necesidades, ¿no? Y hablamos de necesidades afectivas, necesidades emocionales, necesidades, digamos, de repente básicas, ¿no? Como la alimentación, protegernos del calor o del frío, ¿no? Entonces, alguien que no cubre sus necesidades, ¿no? En edades tempranas, o que no pudo haberse cubierto, también genera en ellos este tipo de sentimientos, ¿no? También su niño herido, perdón, su niño interno va a sentirse herido, va a sentirse triste, ¿no? Y esto pues va a generar que en el futuro también pueda expresarlo de alguna manera. Recuerden que el cuerpo tiene memoria. A veces hemos tenido experiencias un poco negativas, experiencias un poco, digamos, que nos han generado muchos conflictos, y por ahí alguien dice que no recuerda, ¿no? De repente no recuerda lo que pasó directamente, pero el cuerpo dice, según las investigaciones, que tiene memoria, ¿no? Y las emociones que pudo haber sentido en un inicio que no fueron agradables, puede volverlas a sentir. Entonces, las personas en algunas ocasiones no tienen un recuerdo consciente de lo que vivieron, ¿no? De lo que pudieron experimentar, pero hay una parte inconsciente que sí lo va a recordar y eso va a quedar almacenado. ¿Okay? Las experiencias dolorosas del pasado es lo que denominamos nosotros el niño o la niña herida. ¿Ok? Recuerden, cuando hablamos del niño o niña herida son aquellas emociones o aquellas experiencias dolorosas del pasado que no pudieron superarse y que ahora en la actualidad, en la adultez, aún las mantenemos, ¿no? Y aún las tenemos. Entonces, ¿cómo saber si me comporto con mi niño o mi niño herida? ¿Qué tanto de las conductas que yo hago en el presente soy yo, una persona adulta, ¿no? De 20 años, de 30 años, de 40 años, o de repente es mi niña herida o mi niño herido, ¿no? Que es el que responde frente a lo que está pasando. Entonces, ¿cómo saber quién soy o cómo me estoy comportando en ese momento? Uno de los indicadores que nos ayuda a saber, por ejemplo, cuando respondemos de manera automática, impulsiva, inadecuada, ¿no? Recuerden que los niños, ellos tienen respuestas inmediatas, ¿verdad? Muchas veces los niños no miden el peligro o no miden las consecuencias de que esa respuesta pueda generar en los demás. Entonces, una persona que ya es adulta, si responde de manera automática, de manera impulsiva o de una manera inadecuada, ¿no? Puede estar respondiendo con su niño o su niña herida. A veces cuando la respuesta emocional no está en relación al estímulo que la provoca, ¿verdad? Yo no puedo decir, si se me pierde 10 soles, no es igual que si me pierdan 100 soles. Pero si yo respondo de la misma manera a las dos situaciones, entonces puede ser que mi niña interior, herida, porque de repente en la niñez tuve una experiencia negativa, con alguna pérdida, con algún robo, que generó en mí una situación muy conflictiva, puede ser la que estoy representando ahora en el presente. ¿Ok? Aquellas personas que tienen quejas, ¿no? Las cuales muchas veces son repeticiones de nuestra experiencia infantil de no ser escuchados, ¿no? Un niño cuando no es escuchado, pues es muy insistente, muy persistente, ¿no? Y esa misma conducta es la que la va a llevar en la adultez y cuando no se siente que es escuchado, pues va a generar o va a presentar la misma conducta infantil que tenía en un inicio, ¿no? Recuerden que para un niño es muy importante que la mamá, escuchar que la mamá lo quiera.
todos los que, personas que conviven con niños seguramente han escuchado en reiteradas oportunidades cuando los niños preguntan, mamá, ¿tú me quieres? Mamá, ¿tú me quieres? Y las mamás pues tienen que decirle que sí, ¿no? Tienen que decirles que sí, porque sí van a querer a sus hijos. Pero, ¿qué pasa cuando la mamá les dice, caramba, ya te he dicho que sí? No me estás preguntando lo mismo. ¿Por qué siempre me preguntas lo mismo? Entonces, ¿cómo puede sentirse ese niño al no escuchar lo que él necesita escuchar? ¿Ok? Entonces, imagínense que ese niño crece en ese ambiente. Cuando sea adulto, pues es muy probable que cuando quiera una respuesta y esa respuesta no se dé, pues tienda a responder con ese niño herido, esa niña herida, esperando esa respuesta afectiva, ¿no? Que necesita. También podemos decir que hablamos con nuestro niño herido cuando gritamos, cuando juzgamos, ¿no? De manera inmediata, cuando a veces se puede perder el control, ¿no? Esas conductas, pues, bastante eh, que llaman la atención, que alguien puede decir, pero ¿por qué respondes así? ¿Por qué te comportas de esa manera? No era para tanto, ¿no? Y a veces nos podemos desconcertar. Entonces, en esos casos, pues, podría estar nuestro niño, nuestra niña interior herida, dando respuesta, ¿no? Es es cuando domina la situación, ¿no? El niño interior. Y seguramente ustedes han visto a personas que de alguna u otra manera han tenido estas respuestas explosivas y que se han quedado desconcertados. ¿Ok? Entonces, ahí estamos hablando de este niño o niña interior que está herida, o nosotros mismos de repente. ¿Ok? Nosotros mismos también, en un momento determinado, hemos podido actuar. Y ahí, si tenemos el conocimiento, ¿no? De repente ponernos a pensar un momentito, ¿no? ¿Quién respondió realmente? ¿Ok? Si era yo con los años que tengo cronológicos, o fue de repente mi niña herida la que dio esa respuesta que sin querer pude haber afectado a otras personas. ¿Bien? También es importante entender que cuando hablamos del niño herido, de la niña herida, tenemos que tener en cuenta la distancia que existe entre lo que necesitamos como niños y lo que recibimos, ¿no? ¿Y qué fue lo que pudieron darnos nuestros padres o tutores, ¿no? Imagínense lo que yo necesito, lo que recibí y lo que ellos podían darme, ¿no? Entonces, cuando no hay una relación adecuada en eso, o no se explica o no se entiende, podemos hablar pues que nuestro niño o nuestra niña se sintió muy herida. Y esta distancia, ¿no? Es lo que se llama la herida primaria, lo cual va a generar inseguridad, descontrol y a veces pues conductas agresivas, ¿no? Cuando esta distancia no se llega a cubrir, ¿no? Cuando lo que yo necesito y lo que me da, no es lo que yo en ese momento es lo que estaba esperando, entonces se queda esa herida primaria abierta, ¿no? Cuando de repente un niño o una niña necesita un abrazo, necesita que le digan algo importante, necesita que validen, ¿no? Cuando un niño o una niña llega con su nota, con su examen, que estudió mucho, te sacó 13 y llega a casa y la mamá le dice, ¿por qué te has sacado 13 si tú hubieras estudiado para un 20? O el papá también no hace caso, no le da esa validación que necesita, pues eso genera en los niños cierta frustración. ¿Verdad? Por eso es importante que nosotros validemos todo el esfuerzo que los niños puedan hacer, porque eso es lo que muchas veces se va a ver en el futuro. ¿Ok? Y de repente, entonces, cuando yo sea adulta, llegue a mi trabajo y no reconocen mi trabajo, pues me voy a sentir herida. Y ahí es donde mi niña herida va a salir, digamos, a dominar la situación y me voy a sentir muy incómoda, voy a sentir que nadie me quiere, ¿no? Voy a sentir que haga lo que haga para nadie es importante y eso pues va a generar de repente que me ponga a la defensiva en algunas oportunidades con algunas personas. ¿Okay? Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de situaciones o este tipo de información que les estoy brindando para que de repente empiecen a notar, ¿no? Cómo se comportan en casa con respecto a lo que puedan ustedes validar o lo que puedan reforzar en aquellas conductas positivas que puedan encontrar en casa. Bien, y hay personas que les cuesta, ¿no? Yo recuerdo que un día en un trabajo en grupo que estábamos haciendo con una amiga, la felicité y le dije, oye, te felicito, ¿no? Gracias por apoyarnos. Y yo esperando de repente que me dijera algo como, no tienes por qué, o bueno, por último, no decirme nada, lo que me respondió fue, ¿y por qué me agradeces si ese era mi trabajo? Bueno, entonces definitivamente ahí que me respondió
seguro era la niña que estaba herida, ¿no? Porque si a todas las personas nos gusta recibir un halago, a todas las personas nos gusta recibir un reconocimiento, ¿no? Porque eso nos va a permitir a nosotros sentirnos también que somos importantes para el resto y también para nosotros mismos, ¿bien? Entonces, vayan anotando. Y este es un ejemplo, ¿no? De lo que puede graficar lo que le estoy hablando, ¿no? Entonces, ese papá que le pregunta a su niño, por las tardes, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer? ¿Teatro, fútbol, baile, judo, música? ¿Qué es lo que el niño está pensando? Estar contigo. Bien, entonces, recuerda. Y hablábamos y les mencionaba sobre las heridas primarias, ¿no? Y es importante que las reconocerlas, ¿no? Reconocer esta herida va a permitir encontrarnos con la parte más pura de nuestra existencia, ¿ok? De la parte más emocional. De lo contrario, si no reconociéramos esta parte emocional, esta parte, digamos, que me generó este conflicto, ¿no? Simplemente me comportaría como un adulto, ¿no? Y no es malo ser adulto, pero si nos comportamos de manera muy adulta, ya no somos muy espontáneos, ¿no? Y la parte niña, la parte infantil, esta parte de nuestra personalidad, esta parte, digamos, emocional, es muy, muy importante en nuestra vida, ¿no? El ser espontáneo, el expresar lo que yo siento, porque mi parte niña, mi parte niño me va a permitir a mí expresar el afecto. Si yo no tuviera mi niño activado, difícilmente podría decirle a alguien te quiero, te amo, eres muy importante para mí, ¿verdad? Si actuara solamente con mi adulto, ¿no? Yo podría decir, si tú sabes que te quiero o que te amo, ¿para qué me estás preguntando? ¿Ok? Entonces, y muchas veces ese tipo de respuestas nos hacen ver de que de repente esta persona, pues su herida primaria aún no la tiene resuelta, ¿no? En este caso, cuando actuamos tratando de evitar que esta herida primaria salga, ¿no? O no la trabajamos, simplemente nuestro niño interior va a estar cohibido y va a estar reprimido y difícilmente voy a poder expresar mis emociones, ¿ok? Difícilmente va a poder entender la emoción del otro, difícilmente va a poder comprender o leer la emoción de la otra persona, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Y dentro del desarrollo, dentro de, digamos, de nuestra etapa de vida, nuestra etapa primaria, hay lo que se llaman los mandatos parentales, ¿no? Y estos mandatos son mensajes que recibimos de nuestras figuras parentales, incluyendo padres, abuelos, figuras que han sido importantes para nosotros. Si no hubo papá o no hubo mamá, hubo una abuelita, un abuelito, hubo un tío que también cumplió esa función, ¿no? Pero estos mensajes parentales son mensajes que provienen del estado niño o niña de nuestros progenitores o de estas figuras parentales, que generalmente se transmiten de manera no verbal. Recuerden que también tenemos un lenguaje no verbal y ese lenguaje no verbal de repente tiene un impacto mucho más fuerte que el mensaje verbal. Nosotros nos comunicamos cerca del 80 o 90% a través del mensaje no verbal. ¿Okay? Entonces, cuando las personas o los niños internalizan un mensaje parental, un mensaje no verbal parental, este se va a convertir en un mandato, ¿no? Y el mandato nos va a acompañar por toda nuestra vida. ¿Okay? Entonces, sería bueno de repente que revisáramos cuáles son los mandatos parentales que hemos recibido. A mis pacientes, por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? ¿Cuál fue la frase típica que había en casa? ¿Qué recuerdas tú lo que te decía mamá, papá o una figura importante para ti, ¿no? Entonces, por ahí me dicen, no, a mí me decían, por ejemplo, ¿no? Tienes toda, la vida es un sacrificio, ¿no? Siempre en la vida es un sacrificio. Todos hemos nacido para sufrir, por ejemplo, o todos cargamos una cruz. Entonces, muchas veces las personas pueden justificar todas las dolencias o todos los malestares o todos los conflictos que tienen como que están cargando una cruz porque es lo que les dijeron, ¿no? Que era normal tener una cruz, que la cruz simboliza sacrificio, esfuerzo, sufrimiento en la vida, ¿ok? Entonces, sería bueno que revisáramos, ¿no? De repente, cuáles son aquellos mensajes o aquellos mandatos parentales que hemos recibido, ¿no?
Entonces, algunas personas pueden recibir, por ejemplo, sé bueno, ¿no? Es un buen mensaje. No todos los mandatos o todos los mensajes que recibimos van a ser negativos. Hay algunos que van a ser positivos y que nosotros hemos tenido que aceptarlos porque en el momento que nos los transmitieron, al momento que lo introyectamos como nuestro, nos permitió sobrevivir en el ambiente en el cual nos estábamos desenvolviendo. Entonces me pudieron haber dicho, sé bueno, ¿no? Hay uno típico, por ejemplo, los hombres no lloran, ¿no? Y eso pues hay muchas personas, en el caso de los varones, ¿no? Con mucho esfuerzo les cuesta derramar una lágrima, ¿ok? No debes mentir, también es un buen mensaje. Hay que ser respetuoso, también hay que ser un buen mensaje, ¿no? Entonces, tenemos que ir discriminando qué es lo que me dijeron en su momento, para mí me fue útil y actualmente me sirve. Pero de repente hay algunos mensajes como que los hombres no lloran, ¿no? O que las mujeres lloran mucho, ¿no? Y que en la actualidad, pues, no es cierto, ¿no? Porque yo cuando lo confronto con la realidad, me doy cuenta que no tiene que ser así. Porque también ya tuve experiencias, me he desarrollado en otros ambientes, he aprendido, algunos han ido a un psicólogo, otros escuchan las charlas de acá del hospital, entonces, de repente ya puedo confrontar lo que me están diciendo, ¿bien? Y para bien, pues tengo que confrontarlos y ver hasta qué punto ese es realmente el mensaje que tengo que seguir. Bien, pero en psicología, básicamente en el análisis transaccional, habían los esposos Goulding, que él era un psiquiatra y era un asistente social, que hacían muchos trabajos de grupo, y ellos encontraron que habían 12 mandatos que las personas presentaban, ¿no? Y estos mandatos eran los que ellos trabajaban dentro de sus terapias de grupo. Recuerde que los mandatos se transmiten de manera no verbal. ¿Okay? Siempre el mandato se transmite de manera no verbal. Entonces, algunos de los pacientes que ellos veían tenían los mandatos no existas, perdón. ¿Y cómo fueron transmitidos? ¿Cómo ellos introyectaron ese mandato? De repente, en un momento, si fueron niños que fueron abandonados, que se les negó la caricia. Recuerden que las caricias en los niños es muy importante, ¿no? El afecto, el abrazo, el decirle a un niño te quiero mucho, ¿no? El contacto que tenga la mamá con el niño, o el papá o el abuelito, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y este niño, si no recibió ese tipo de contacto, pues decían los esposos Goulding que estaban enviando un mandato de no existas, ¿no? Cuando se le niega el alimento, por ejemplo, a un niño, ¿no? Cuando sabemos que el niño tiene que tomar su biberón, qué sé yo, al mediodía y son las 2 de la tarde y no ha preparado nada, ¿no? Y el niño puede estar llorando de hambre, ¿no? Entonces, eso puede ser una manera como se puede transmitir un mandato de no existas, ¿no? También el mandato de no sientas, cuando de repente al niño se le dice que no es bueno que exprese emociones, ¿ok? Eso se va a ver en el futuro, como les digo, ¿no? El no pienses cuando a alguien se le critica o se le ignora, ¿no? Entonces, de repente, cuando están todos conversando y alguien tiene que dar una opinión y alguien importante en la familia le dice, cállate, tú no tienes por qué opinar acá, ¿no? O cuando están mencionando algo, se ignora y se da media vuelta y lo dejan con la palabra en la boca, ¿ok? Cuando un niño, por ejemplo, otro mandato, ¿no? Es no crezcas, sé mayor, ¿no? Entonces hay muchas familias, ¿no? Que tienden a ser muy sobreprotectoras, ¿no? Recuerden que la sobreprotección, como digamos, la desatención total a un niño, ambos, los extremos, son muy negativos, ¿no? Porque cuando alguien es muy sobreprotector, lo que está provocando es generando que esta persona en el futuro sea una persona dependiente. ¿Ok? O cuando se le responsabiliza del bienestar del otro, ¿no? Entonces hay familias, por ejemplo, que la hermana de 5 años tiene que cuidar al hermano de 3 años, ¿no? Imagínense esa responsabilidad de esa niña y tiene que cuidar a un hermano que le lleva solamente 2 años, donde a ella también tiene que cuidar. Entonces, esta niña pues va a tener ese mandato de ser mayor, ¿no? Ser mayor. Y en el caso contrario, ¿no? Cuando a alguien se le hace totalmente dependiente, cuando hay una sobreprotección extrema, se le está diciendo no crezca, ¿no? Entonces yo recuerdo haber visto a una mamá, por ejemplo, amarrándole los pasadores a su hijo que tenía 12 años, ¿no? Y le pregunto, ¿por qué no se amarra el niño el pasador, ¿no? De las zapatillas. Es que puede no amarrarse bien, puede tropezarse y se puede caer. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué no le enseñas a que se amarre bien, ¿no? ¿Por qué no puede aprender? ¿No? Miren la sobreprotección, hasta qué punto los es dependiente. Y este niño había aprendido que todas las mañanas tenía que sentarse en la cama, ponerse las zapatillas y la mamá amarrarle los pasadores. ¿Ok? Otro mandato, por ejemplo, no estés bien, ¿no? Tienes que estar
no esté sano, por ejemplo, ¿no? Cuando son los cuidados extremos ya, ¿no? Entonces, de repente, pues, un niño se siente mal, perdón, un niño estornuda y la mamá, pues, va y lo trae a emergencia, por ejemplo, ¿no? Todo es emergencia, ¿ok? O todo es con medicación, ¿no? Cuando de repente no la necesita. Otro mandato, por ejemplo, no me superes, ¿no? Cuando este niño es criticado y constantemente se le busca pues los defectos, ¿no? Y no logra nunca complacer a papá o a mamá, ¿ok? Y hay papás, por ejemplo, que compiten con sus hijos cuando ingresan a la universidad. Yo recuerdo que había un amigo que entró a la facultad de biología y el papá le preguntaba mucho, ¿no? El papá trabajaba en una empresa que hacía desinfectantes, por ejemplo, y le preguntaba mucho y le cuestionaba mucho, ¿no? Y le hacía sentir como que él, sin haber estado en la facultad, el papá sabía más que él que estaba estudiando, ¿no? Entonces, ese es un mandato de no me superes, por ejemplo. No seas importante, ¿no? Descalificando su conducta. Entonces, para un niño, haga lo que haga, no es válido y no va a ser importante, ¿no? Para el papá. Y recuerden que los niños siempre, los hijos siempre buscan hacer cosas para agradar a papá o a mamá. Cuando están niños, no es muy importante la consideración y la calificación que puedan tener por parte de ellos, ¿no? Un mandato de no disfrutes, ¿no? ¿Cómo se transmite? Cuando se le crea culpa, cuando se le crea temor, cuando a veces pues se le vuelven hipocondriacos, ¿no? De repente un niñito que tiene problemas o que de repente la mamá piensa que se puede enfermar si no se puso un polo abajo de la camisa o de la blusa, le pone polo, chalina, guantes, gorro, ¿no? Y estamos con 20 grados de calor, ¿no? Entonces, imagínense, no es una manera de disfrutar. No seas tú mismo, también es un mandato, ¿no? Que se dan a los niños cuando se les tiende a comparar con el otro, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hay papás que querían hijas o querían hijos y cuando no nacen con el sexo que ellos esperaban, pues a veces se pueden generar conflictos, ¿no? No hagas, por ejemplo, ¿no? No hagas nada cuando se limitan las actividades, ¿no? Cuando de pronto no les dan permiso para que hagan cosas, ¿no? No te acerques, ¿no? Aquellas personas que tienen a desconfiar de los demás. Si bien es cierto, ahora por una cuestión de seguridad que es muy importante, tenemos que enseñarles a los niños, ¿no? A que no tienen que hablar con extraños, a que tienen que tener mucho cuidado, pero con nuestras figuras parentales, con nuestros hermanos, sí podemos acercarnos, ¿no? Y no podemos desconfiar de papá ni de mamá o de los abuelitos o de las personas que son importantes y representativas para mí. No pertenezcas, por ejemplo, cuando es rechazado del grupo familiar, ¿no? Cuando de repente es diferente a los demás niños, cuando no sigue el patrón que la familia espera, cuando simplemente es diferente, ¿no? Entonces, de pronto, pues ahí puede ser rechazado por la familia. ¿Sí? No tengas éxito, por ejemplo, cuando muchas veces ignoran los logros que puedan tener. Entonces, estos mandatos los niños los reciben de manera no verbal. La conducta que pueda tener la familia o los padres va a hacer que ellos, digamos, tengan estos mensajes y los introyecten como sí, ¿no? Y eso es pues muy perjudicial a futuro. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo que siempre me acuerdo, lo leí en un libro y siempre lo repito cuando puedo, y si lo he repetido antes, pues lo voy a volver a repetir, porque va a graficar un poco lo que les voy a decir, ¿no? Por ejemplo, no te acerques. Hay un niño que está sentado en un murito y el papá le dice, salta, ¿no? Y el niño le dice, no, papá, pero ¿por qué no saltas? Tengo miedo. Salta, si yo estoy acá, yo te voy a recibir. Salta, ¿no? Entonces el niño salta y el papá se arrima y se cae, ¿no? Y el papá dice, ya es, ¿te das cuenta? Para que nunca confíes en nadie, ¿no? Ni en mí puedes confiar, ¿no? Imagínense ese mandato, ya se imaginan cómo va a ser este niño en el futuro, ¿ok? Entonces recuerden, son los mensajes no verbales, son las conductas, ¿no? Que transmitimos, que damos como válidos para los niños que van a estar, perdón, que van a introyectarlos como si fueran suyos. ¿Bien? Pero entonces los papás, ¿no? De pronto se dan cuenta que algo está pasando, que lo que han ido desarrollando y que han ido avanzando con sus hijos no ha sido muy positivo.
que de pronto ven que es un niño inseguro, temeroso, que de pronto ven que es muy desconfiado o que tiene una conducta muy alterada, que es un niño o un adolescente que, digamos, no responde a las expectativas que ellos tienen, y por ahí pues escucharon que sería bueno que lo lleven al psicólogo, ¿no? Pero antes de eso dicen, no, algo tenemos que cambiar. Entonces, cuando van a recibir una terapia, una orientación, dicen, bueno, hemos encontrado estas cosas, y sería pues a partir de ahora que ustedes cambien, ¿no? Que ustedes cambien, que empiecen a validar y que empiecen a hacer cosas positivas con sus hijos. Entonces, cambian esos mensajes por algunos impulsores, ¿no? Todo lo que yo les estoy mencionando, todos los mandatos que les he mencionado, eso va a afectar y va a quedar en el niño o en la niña interno del niño que lo está recibiendo. Ahí hablamos del niño herido, ¿no? Un niño herido tiene todos esos mandatos, algunos tienen 5, algunos pueden tener los 12, imagínense una persona que ha recibido todos estos mandatos de algunos de manera progresiva, no todos al mismo tiempo, pero que sí va a generar mucho daño, ¿no? Pueden tener 3, a partir de 4 o 5 mandatos, y es algo que nosotros tenemos que preocuparnos, ¿no? Entonces, se dan cuenta que esto ha sido muy negativo y cambian estos mandatos, estas conductas no verbales, por mandatos verbales, ¿no? Y esto es a lo que le llamamos impulsores, ¿ok? Entonces, los padres, a través de estos impulsores, de estos mensajes, estos mandatos verbales, tratan de contrarrestar los mandatos anteriores, ¿no? Los cuales van a aparentar ser positivos, ¿no? Que van a impulsar al niño a cumplirlos. Entonces, cuando ya cambian los mandatos por los impulsores, ¿no? Vuelve el nivel de exigencia alto en el niño, ¿no? Los cuales en sus intentos de poder cumplirlos van a fracasar. ¿Ok? Por eso, cuando alguien nota estas cosas, cuando ve que su hijo no está o su niña está mal, o notan que de repente no tienen, en el colegio les están dando algunas indicaciones, pues tenemos que seguirlas, ¿no? Tenemos que seguirlas. Los padres, con la mejor de las intenciones, van a cambiar, ¿no? Porque por ahí leyeron un libro de autoayuda y le dijeron, no, a tu hijo, a tu hija, tienes que decirles cosas positivas, ¿no? Pero si yo simplemente sigo el libro y no sigo un asesoramiento, pues definitivamente lejos de ser algo positivo, de repente va a ser todo lo contrario, ¿no? Voy a crear un nivel de exigencia muy alto y los niños o los adolescentes, ¿no? En el afán de poder cumplirlos, o los adultos de repente, en el afán de querer cumplirlos, pues van a fracasar. Entonces, estos impulsores son mandatos salvadores, entre comillas, porque van a empujar a las personas al fracaso, van a empujar a los niños al fracaso. Entonces, ¿cuáles son los impulsores que también encontraron esta pareja, los Goulden, que les mencionaba, que hablaba de los mandatos, ¿no? Y también cómo en su momento los papás, cuando se dieron cuenta, o las figuras parentales se dieron cuenta, decidieron hacerlos verbales a través de los impulsores. ¿Y cómo se transmiten en los niños, no? Entonces, el primer impulsor fue ser perfecto. Entonces, acá los papás o las figuras parentales, las figuras representativas de autoridad, obligan al niño a que sea el mejor en todo, ¿no? Entonces, si eres bueno en matemáticas, tienes que sacarte de 21 para arriba. Si eres bueno en lenguaje, tienes que sacarte 20, ¿no? 20 o 21. Si eres bueno en arte, pues tienes que ser el mejor dibujo, ¿no? Si quieres ser bueno no sé, ahora está de moda que todos los papás quieren a los hijos que sean futbolistas, ¿no? Tienes que ser el mejor futbolista, ¿no? A veces paso por los parques y veo a los papás renegando porque no patearon bien o porque justo dieron en el ángulo y les explican, ¿no? Hasta de manera matemática por qué has pateado así, tienes que patear y cómo tiene que ser. Entonces ya no es algo que un niño disfrute, ¿no? Porque si yo voy a jugar, tengo que disfrutar. Pero si tengo que hacerlo perfecto, ya no voy a disfrutar. ¿Ok? Entonces, un impulsor, el ser perfecto, es cuando se obliga al niño a que sea mejor en todo. El ser fuerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparte de perfecto, tienes que ser fuerte, ¿no? Cuando no permito ningún signo de debilidad o de temor, ¿no? Los hombres no lloran, ¿ok? No te quejes, ¿no? O cuando los niños, por ejemplo, sienten, o las niñas tienen algún dolor y por ahí le dicen, pero ¿por qué te quejas de todo? ¿Por qué siempre te tiene que doler algo, ¿no? ¿O por qué lloras siempre, por ejemplo, ¿no? Prohibida la tristeza, prohibido el miedo, ¿no? Porque tienes que ser fuerte. Y si a un niño se le dice que tiene que ser fuerte, cuando sea adulto, no va a tener esa capacidad de poder expresar toda la emoción de tristeza y de miedo que tiene que expresar, porque también se tiene la idea de que el miedo y la tristeza son malos, y recuerden que el miedo y la tristeza son emociones, no son malas, no son negativas, son emociones con las cuales nacemos y las cuales tenemos que expresar, ¿ok? Entonces, de pronto también hay otro impulsor, que es el apúrate. Entonces, se les enseña a los niños que todo tienen que hacer rápido, ¿no?
todo era para ayer, no es para hoy. Entonces, no pueden dormir, no pueden descansar si es que no han hecho toda la tarea durante toda la semana. Entonces, hay mamás que a veces me dicen de que quieren que el día viernes, ¿no? Que es el día que salen del colegio, que donde supuestamente un niño tiene que salir, tiene que ir a descansar, no, quieren que llegue el día viernes, quieren que lleguen a casa, almuercen, se cambien, laven su plato, tienen su cama y a las 5 de la tarde se pongan a hacer la tarea de todita la semana, para que sábado y domingo estén libres. La pregunta es, ¿estén libres quién? ¿Ellos o los niños? ¿No? Okay. Entonces, el apúrate es como que el niño tiene que estar siempre haciendo algo, ¿no? Y es más, no, tampoco no hay la posibilidad de disfrute. Siempre tiene que hacer algo en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Okay? También el complace, ¿no? Hay muchos papás, por ejemplo, o muchas mamás que dicen a los niños que debe ser bueno con todos. Si tu amigo te pide, tú dale. No importa que tú lo necesites, pero tienes que ser bueno, porque tienes que siempre complacer a los demás, tienes que siempre ayudar a los demás, ¿no? No importa que tú te quedes sin lo que tú más querías, ¿no? Es bueno sacrificarse por los demás, por ejemplo, ¿no? Es un impulsor, te complace. Y el trata más, ¿no? Es cuando los saturamos de tareas y que tienen que hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Trata más y no se cumple. Entonces, por ejemplo, en las vacaciones, ¿no? Que es en las vacaciones que es donde uno tiene que descansar, ¿ok? Y imagínense, pues yo a veces me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo he podido estar 5 años, 6 años en primaria, 5 años secundarias, 11 años de mi vida estudiando? ¿No? Fue importante, lo que porque sí es importante, pero también necesitaba descansar. Y felizmente que sí descansaba, ¿no? Pero yo tenía amigas, ¿no? Que en vacaciones tenían en la mañana natación, 8 de la mañana, a las 9 clases de inglés, a las 10 tenían que reforzar matemática, en la tarde tenían karate y más tarde tenían vóley. ¿En qué momento descansaban? Entonces ellas las vacaciones eran de cansancio, no eran de descanso. Y a veces observo que muchos de los niños también, pues mientras que más tareas tengan que hacer, que los papás quieren que hagan, pues no pueden descansar, ¿no? Y él trata más, ¿no? O sea, no terminas algo y empalmas con otro, no terminas algo y empalmas con otro. Eso también hace, digamos, que las personas en el futuro quieran hacer muchas cosas al mismo tiempo y que no puedan a veces completar ninguno, ¿ok? Entonces, hay personas que tienen impulsores, por ejemplo, el apúrate con ser perfecto. Imagínense, alguien que quiere apurarse y hacer perfecto. La pregunta es, ¿se puede hacer eso? O alguien que quiere ser fuerte complaciendo a los demás. O alguien que quiere tratar más apurándose, ¿no? Entonces, todo eso es lo que observamos nosotros pues en terapia, ¿no? Y tenemos que enseñarles a las personas, primero, a descubrir sus mandatos, ¿no? Y luego ver cómo esos impulsores pues los está afectando. Y hasta qué punto, pues, esto está afectando al niño o la niña interior que sigue siendo herida, ¿no? Que en el afán de que con estos impulsores puedan dejar de sentirse mal, sentirse tristes, todo lo contrario, pues siguen, digamos, sintiendo mucha frustración. ¿Ok? Entonces, con todo lo que les he mencionado, ¿qué pasa cuando no atendemos a nuestra niña interior? Cuando tengo mi mandato de no disfrutes, no estés bien, no seas tú misma, y de pronto tengo mi impulsor, sé perfecto, sé fuerte, complace, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo no atiendo y mi niña interior pues se siente bastante cansada, se siente bastante, digamos, decepcionada de sí misma y bastante frustrada? ¿Bien? Esos niños, pues cuando sean adultos, no van a saber poner límites, van a siempre querer cubrir las necesidades de los demás y no las suyas, ¿no? Entonces, qué difícil es para una persona cuando es adulta, siempre querer ver qué necesita el otro para poder cubrir sus necesidades, ¿no? Y es importante saber poner límites, ¿no? Es importante saber poner los límites, ¿no? Ayer estaba en una sesión de supervisión, ¿no? Yo asisto a supervisiones de psicoterapia, ¿no? Tengo mi supervisora, que también es psicóloga, por supuesto, y había mencionado un caso donde una colega mencionaba que por un trabajo que está haciendo, está llevando una maestría, le estaban pidiendo que haga una evaluación, ¿no? Entonces nos comenta, pero en esta evaluación he visto de que esta adolescente tiene tal cosa, ¿no? Y la pregunta es, ¿le digo o no le digo? Y la pregunta que le dijo la supervisora fue, ¿y ella te pidió que le digas? No, pero yo, entonces no, es más tuyo. Entonces tienes que poner también tus límites, ¿no? Si ella no te está pidiendo que le des los resultados de la evaluación, solamente, ¿cuál era el contrato, no? Ya, quiero que tú me ayudes
tengo que evaluarte porque tengo que hacer un trabajo para una clase. ¿Me puedes ayudar? Sí. Ese fue el contrato nada más. No te ha pedido que hagas terapia con ella, no te ha pedido que de repente quieras dar los resultados, ¿no? Si ella te pregunta, o tú puedes consultar, ¿no? Necesitas tus resultados, quiere que te los des, porque de repente ella no quiere que le des los resultados. Eso es poner límites, por ejemplo, ¿no? No querer, digamos, a veces los psicólogos tenemos este rol de salvador y queremos ayudar a todas las personas y a veces llegan y nos piden y damos más de lo que nos están pidiendo. Y a veces no hacemos bien, sino que podemos, de alguna manera, estamos perjudicando de repente a las personas. Entonces, es importante, ¿no? Cuando también, porque también algunos psicólogos podemos tener nuestra niña herida, y también es bueno trabajar, por eso es importante asistir a las supervisiones, ¿no? Por eso es que lo hacemos también. Entonces, tenemos que poner estos límites, ¿verdad? Para no siempre tratar de cubrir las necesidades de los demás, ¿no? También tengo que pensar en mis necesidades, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero para mí, ¿ok? También cuando cuando no atendemos a nuestro niño interior, muchas veces, ¿qué es lo más fácil? Culpar a los papás, ¿no? Culpar a los papás. Culpo a papá, culpo a mi mamá, culpo a mi abuelita. Hace poco un paciente me decía, eh, eh, lo que pasa es que mi hija la cuidaba la abuelita y yo pensaba que ella estaba haciendo bien. ¿Y usted dónde estaba? Yo estaba trabajando. Perfecto, pero ¿y usted no ha visto, o sea, no ha vivido en su casa, no ha visto el problema que había en casa? Claro, pero es que yo confié mucho ni siquiera era la abuelita por parte paterna, era la suegra, ¿no? Yo confié mucho en mi suegra y ella sobrepasó todos los límites, ¿no? Normalmente se culpa a los padres, pero culpar a los suegros creo que ya son pretextos que muchas veces las personas lo utilizan, ¿no? Pero una persona que tiene su niño herido, porque este señor también tenía un niño herido ahí, lo más fácil es culpar a los padres, ¿no? Sin pensar que ellos han hecho lo que han podido, ¿no? Las personas que nos han cuidado en nuestra niñez, en nuestra infancia, han hecho lo que han pedido, lo que han podido, perdón. El niño o la niña interior puede estar enojado por todo lo que vivió en la infancia, ¿ok? Llevando los traumas del pasado y los devuelve como patrones en el adulto que somos hoy. Bien, recuerden eso, ¿no? Muchas veces cuando nuestro niño interior se está herido, está enojada, ¿no? Va a traer sus traumas del pasado en el presente y los va a devolver como patrones en el adulto que somos hoy. Entonces yo soy así porque así me enseñaron que tenía que ser, ¿ok? Recuerden que todas las personas pueden cambiar en un momento determinado. Entonces, con todo esto, con todo lo que ya he escuchado, con todo lo que he aprendido, con todo lo que me he dado cuenta, ¿no? ¿Qué pasa cuando decido asistir a psicoterapia? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Recuerden, como dicen en el afiche, los procesos psicoterapéuticos son únicos para cada uno. No compares tu proceso, cada uno es distinto, ¿no? Hace poco atendí a una paciente y la mamá me llama y me dice, bueno, coménteme, ¿cuántas sesiones van a hacer? No sé, dependiendo cómo vaya avanzando. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de que mi hija está cambiando? Van a haber cambios que usted va a notar. Ya, ¿y cuánto tiempo van a hacer esos cambios? Digo, bueno, ¿y usted no ha pensado en ir a terapia? Porque si así era la manera como me interrogaba respecto a cómo iba a ser el proceso de su hija, pues yo primero pensé, bueno, esta mamá tiene una niña herida que de pronto tiene su impulsor, apúrate, pues, ¿no? O sea, apúrate, las terapias tienen que ser, digamos, apúrate, ¿no? ¿Y cuántas sesiones van a tener? Una vez por semana, y si son 3 veces por semana, no, es una vez por semana, ¿no? Tenemos que poner límites, pues, ¿no? Una vez por semana, ¿no? Pero no, entonces si le pago más, ¿me va a atender 3 veces por semana? No, no es cuestión de pago. Tenemos que dar un tiempo, ¿no? Tenemos que tener un proceso y en ese tiempo que no nos vemos, tenemos que ver, usted tiene que ir experimentando las cosas que está aprendiendo o que su hija está aprendiendo en psicoterapia. Bien, y bueno, entonces, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Felizmente que la hija sigue en la terapia y enganchado y le está yendo bien, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando decidimos asistir a psicoterapia? Entonces va a pasar muchas cosas, ¿no? Cuando yo encuentro mis mandatos, esos mandatos que son prohibiciones, lo voy a pasar a ser permisores, ¿no? Entonces voy a darme muchos permisos y permisos que me van a hacer sentir bien, ¿ok? Y esos permisos tienen que ir supervisados con un psicoterapeuta, con un psicólogo, que me vaya indicando cómo los voy a ir desarrollando. Si tengo el mandato, no existas, si voy a terapia, voy a darme permiso y voy a poder cambiarlo por puedes vivir incondicionalmente. ¿Okay? Si tengo el mandato, no sientas, voy a darme el permiso para decir, puedo sentir y expresar lo que siento. Si tengo el mandato, no pienses, ¿verdad? Porque cada vez que hablaba, me callaba, me decían que no valía lo que yo estaba hablando, que no era importante lo que decía.
puedo pensar claro, ¿no? El permiso que me voy a dar es que voy a pensar claro y voy a poder tomar decisiones. Si tengo un mandato de no crezca, sé mayor, voy a tener el permiso de poder crecer. ¿Okay? Si tienes el mandato, no estés sano, ¿no? Voy a tener el permiso, puedo estar sano y estar bien. ¿Okay? Yo me acuerdo mucho de mi mamá, por ejemplo, cuando ella, bueno, tenía también pues sus traumas, ¿no? Su niña interior también que seguramente ha sufrido mucho. Ella tenía, por ejemplo, cuando iba al médico y veía los resultados y todo le salía bien, se enojaba. Ay, no me han encontrado nada, me decía. ¿No? Yo decía, pero qué bueno, pues no, es que algo debo de tener, ¿no? Tenía su mandato seguramente, no estés sano, no estés bien, ¿no? Bueno, finalmente que le enseñé, ¿no? Le di permiso para que pueda disfrutar después. Cuando si tienes no me superes, entonces el permiso puede ser, puedes superar a tus ancestros, puedes superar a tu papá, puedes superar a tus abuelos, ¿no? Siempre hay pues a veces el linaje familiar, ¿no? Donde todos tienen que ser excelentes, ¿no? Y si no cumples esos patrones, pues estás mal, ¿no? No seas importante, voy a cambiar por el permiso, puedes ser importante, eres importante. Si tengo el mandato, no disfrutes, puedo cambiarlo por el permiso, puedes disfrutar, ¿no? Si mi mandato es no seas tú mismo, mi permiso va a ser puedes ser tú mismo. Si el mandato es no hagas, entonces puedo darme el permiso de hacer que suceda lo que yo quiera, ¿no? Siempre recuerden permitiéndome dentro de lo que está, de lo que está permitido, ¿no? Si tengo el mandato, no te acerques, puedes estar cerca, puedes intimar en el sentido de que puedes ser tú misma o tú mismo con la persona que tienes al frente sin fingir ser otra persona. Y lo más importante, puedes amar, ¿verdad? Si tengo el mandato, no pertenezcas, puedo darme el permiso y puedo pertenecer a mi familia, a un grupo y a personas. Si tienes el mandato, no tengas éxitos, puedo aceptar mis éxitos, ¿no? Eso también va a ser importante. Y también si voy a terapia y si identifico mis impulsores, el ser perfecto, el ser fuerte, el apúrate, el complace más, esos impulsores también los puedo convertir en permisores, ¿no? Y el ser perfecto, por ejemplo, el impulsor, ser perfecto, puedo cambiarme por puedo equivocarme y no preocuparme por ser perfecto. Mi impulsor, ser fuerte, puedo cambiarlo por el permisor, puedo mostrar mis emociones. El impulsor, apúrate, puedo cambiarlo por el permisor, toma el tiempo que sea necesario. El impulsor complace, perdón, puedo cambiarlo por el permisor, soy valorable, respetable, y por ello me quieren sin tener que sacrificar. Y si tengo mi impulsor, trata más, pues puedo darme el permiso de lograr mis objetivos, ¿no? Todo esto vamos a poder permitirnos si vamos a terapia. Si yo voy a encontrar, si encuentro estos impulsores, estos permisores, me va a permitir, pues, desarrollarme de mejor manera, ¿ok? Por eso es importante, si yo encuentro, si yo noto, porque a veces lo que estoy permitiendo en el momento, lo que estoy actuando en el momento, es algo que yo ya repetí en el pasado, ¿no? Es algo que yo ya repetí y que lo estoy repitiendo acá en el presente, ¿no? En otros escenarios, ¿no? ¿Cuántas veces unas personas yo le he preguntado, estás triste, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué buscas situaciones que te generan tristeza? ¿Y antes también lo has hecho? Y eso estás repitiendo ahora, ¿no? Y eso es bueno el darse cuenta para poder salir de todo esto, ¿ok? Recuerden que en el niño interior van a suceder cambios, ¿no? Cuando yo voy a terapia, mi niño interior o mi niña interior se va a alegrar mucho porque voy a notar mis cambios, ¿no? Los cuales no van a ser rápidos, ¿no? Por eso cuando yo encuentro a alguien que tiene su impulsor, apúrate, digo, tómate tu tiempo. Los cambios son de a poco, son por pasos, no son de manera inmediata. Hay que darles tiempo a estos cambios, ¿ok? También va a permitir que las personas sean creativas para poder resolver conflictos, ¿no? Analizando los eventos del pasado con mucha mayor profundidad. También no voy a reaccionar de la misma manera, ¿no? Ahora voy a reaccionar diferente. Y eso es un buen indicador de que estoy mejorando, ¿no? Cuando yo voy a terapia y me doy cuenta de que ya no reacciono de la misma manera, que ya me tomo mi tiempo, que ya no tengo esa conducta impulsiva, que ya no estoy llorando frecuentemente, quiere decir de que mi niña interior, ¿no? Está sanando y la estoy curando y la estoy complaciendo, ¿ok? Entonces, eso tenemos que nosotros tener en cuenta. Algo importante, ¿no? Aprende a decir no, ¿no? Espera, no queremos hacer esto, por ejemplo, ¿no? Aunque se enojen, ¿no? Y es difícil, no es fácil en terapia, ¿no? Decirle a una persona,
cambiarle el mandato, porque recuerden que las personas recibimos, introyectamos estos mandatos de nuestras figuras parentales, ¿no? Que son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, que han sido figuras importantes para nosotros. Y decir, dar la contra, es como no obedecerlos. Y eso genera cambios en las personas, ¿no? Entonces se vuelven los rebeldes, por ejemplo, ¿no? Esas rebeldes sin causas, ¿no? Poco a poco, los procesos son de a poco. No vamos a hacer cambios inmediatos, no va a haber cambios inmediatos, porque estos van a ir apareciendo de a pocos. ¿Ok? La psicoterapia, recuerden, es la oportunidad que le damos a nuestro niño, a nuestra niña, de poder salir para que continúe el proceso y desde el niño a la niña interior pueda hacer lo que no pudo hacer. Es decir, cuando se quedó atrapada en una experiencia pasada. Cuando alguien se quedó en una experiencia pasada, se quedó y consideró que eso era como debían de ser las cosas, ¿no? Simplemente estamos repitiendo patrones negativos del pasado. Tenemos que dar tiempo para la transformación, para que ese niño salga y termine esa transformación, para que ese niño, esa niña interior cure esas heridas que le causaron muchos problemas, muchas, digamos, dificultades en el que está causando en el presente. En el pasado, de repente, para ese momento sí fue importante, para ese momento. De repente era importante que cuando yo era niña me quede callada, que no discuta, que no refute, porque en ese momento me protegió de muchos problemas. Pero ahora que ya crecí, ahora que ya soy adulta, ya me doy cuenta que sí puedo expresar lo que siento y sí puedo dar mi opinión, incluso puedo estar en contra de lo que me están diciendo. Entonces ahí me estoy dando cuenta que mi niña interior se está curando, ¿ok? Y un día, pues decides trabajar en ti, sanar, crecer, y ese día lo cambia todo, ¿ok? Eso es algo importante que también tenemos que tener en cuenta. Recuerden, cuanto más nos maltrataron, vamos a creer que somos malos, ¿no? Cuando era niña me castigaban porque era mala, desobediente, no me portaba bien. Y vamos a idealizar a nuestros agresores, ¿no? En ese momento los necesitábamos para sobrevivir. ¿Ok? Entonces, si alguien me castigaba de niña frecuentemente porque me portaba mal, así yo considere que no me portaba mal, porque a veces cuando vienen los pacientes y confrontamos estas conductas que tenían de niños, muchas veces se dicen, pero no era para tanto, no era para que me castiguen tanto, no era para que se enojen tanto, ¿verdad? Pero antes de que venir a terapia, ¿qué es lo que hacían? Idealizaban a sus agresores, ¿no? Claro, es que así era la manera como tenía que cuidarme. Claro, ¿no? Así era porque era normal y era común, por ejemplo, ¿no? Y está bien que me haya recibido el castigo, ¿ok? Bueno, antes, ¿no? De repente, porque esa familia no sabía del daño que estaba generando. Yo creo que ninguna mamá castiga a un niño para hacerle daño. Muchos de repente creen que es la manera como van a poder sobrevivir, ¿ok? Debemos comprender que estas personas, mamá, papá, abuelos, tíos, tías, también fueron niños heridos y que ahora yo debo hacer algo diferente y salir de la situación es mi culpa, ¿no? No, a mí me castigaban porque yo me portaba mal. No, a mí me maltrataban o me castigaban o me rezongaban mucho porque yo no hacía lo que me decían que tenía que hacer, ¿no? Cuando ya vamos por terapia y entendemos que también estas personas también tenían su niño, su niña interior que no pudieron sanarlo, entonces ya salgo, ¿no? De la situación de esa es mi culpa, ¿ok? Ya salimos de esa situación y ya no buscamos situaciones en donde también nos maltraten, ¿no? Y decir, bueno, sí es mi culpa, ¿no? Ya no repetimos digamos, situaciones del pasado, ¿ve? ¿Qué sana al niño interior? ¿Ok? No sé, si ¿tengo tiempo todavía? Sí, ¿no? Sí, ¿puedo seguir? Bueno, con la venia acá de la organización voy a continuar. ¿Qué sana al niño interior, no? De repente, entonces, alguien, pues, que viene a terapia, ¿no? Y empieza a tener cambios, ¿no? Por ahí alguien lo va a notar y le dice, te noto cambiada. Y ella le puede decir, viste, solo era una cuestión de tiempo para poder florecer, ¿no? Entonces, esta persona decidió de manera muy inteligente asistir a psicoterapia. Entonces, ¿qué cambia cuando ya damos algo diferente? Cuando ya no respondemos de la misma manera, ¿no? Es importante dar un espacio a esa niña o ese niño para que exprese lo que no pudo expresar, ¿no? Entonces, en terapia, alguien puede decir, lo que me pasó fue feo, fue difícil, fue complicado, me hizo sentir mal, lo que me pasó fue para mí terrible, ¿no? Y hasta ahora me está doliendo. Eso permite, digamos, ir a terapia, que nuestro niño interior pueda expresar, ¿no? El espacio de psicoterapia es importante, o de repente, si antes de ir a psicoterapia lo voy a pensar, puedo identificar a alguien que sé que me puede comprender,
que me va a escuchar y que pueda contarle lo que me sienta atascado y que no cuente a nadie, ¿no? Alguien de mi confianza, alguien que yo sepa de que le voy a comentar y eso va a quedar ahí y que simplemente me va a escuchar y no me va a juzgar, no me va a criticar, ¿ok? Es importante, ¿no? Entonces hay que imaginar a nuestro niño, a nuestra niña interior, quieran a su niño interior y cuiden de su niño interior, ¿no? ¿Cómo puedo hacer eso? Pues viendo qué es lo que yo necesito actualmente y que no me estoy dando, ¿no? ¿Qué es lo que estoy postergando para mí y que estoy pensando más en el resto? ¿Qué es lo que me permite para mí sentirme, de qué me estoy prohibiendo, de qué me estoy, digamos, qué me estoy postergando y que no estoy pensando en mí? Eso es, digamos, cuando yo empiezo yo a pensar en mí, en darme mis gustos, en valorarme, en quererme, en respetarme, y estoy, digamos, cuidando de mi niña interior. Maternar a la niña interior para que sea espontánea y pueda hacer cosas maravillosas, ¿no? ¿Y qué es maternar? Maternar es cuidar desde el amor, ¿verdad? Cuidar desde el amor y establecer vínculos afectivos, emocionales y energéticos con los hijos, con la familia y lo más importante, con uno mismo. Yo puedo maternar conmigo misma, ¿no? Voy a empezar a establecer, hay personas que se critican mucho, hay personas que se tienden a ser muy descalificadoras consigo mismo. Es que soy torpe, es que nunca hago nada bien, es que siempre me equivoco, ¿no? Y ahí no estoy siendo buena conmigo. Entonces, de repente, cuando voy a terapia, empiezo a darme cuenta que sí es importante, que debo, digamos, empezar conmigo. Si yo quiero amar a los demás, tengo que empezar a amarme a mí misma y empiezo a establecer un vínculo afectivo conmigo misma y eso va a permitir que pueda establecer otros vínculos afectivos con las demás personas, ¿no? Que para mí van a ser importantes, ¿ok? Entonces, recuerda, sé la adulta que necesitabas cuando eras niña, ¿no? Eres fuerte, eres inteligente, eres importante. ¿Ok? Recuerde que el mensaje no solamente es decirlo, tiene que ir acompañado con conducta, tiene que ir acompañado con expresión, ¿no? Tiene que ir acompañado con afecto. Ese mensaje va a ser mucho más potente de un mensaje que no tenga los factores que le estoy diciendo, ¿no? Hay que tomar conciencia de nuestras necesidades, ¿no? Sé mi niño o niña, lo necesitas, es legítimo, ¿no? Perdón, si mi niño lo necesita, es legítimo y no es mucho, ¿no? A veces yo, por ejemplo, también engrío a mi niña interior, a mí me encanta ver películas, entonces me doy ese espacio de ver 1 hora y media de películas, comiendo mi canchita con mi gaseosa cero, light, por supuesto, ¿no? Entonces, y me doy ese espacio, ¿no? Ahí sí me desconecto por ese momento, por ejemplo, ¿no? Y si es una película que me gustó y me hizo pensar, uy, me siento súper bien. Nombrar lo que ocurrió, hechos concretos, por ejemplo, ¿no? Mi mamá no pudo darme lo que necesitaba. Ella estaba abrumada con todo lo que le pasaba, por ejemplo, ¿no? Eso también ayuda. En psicoterapia, el reconocer eso ayuda. Ya no es mi mamá no me quiso, mi mamá me ignoraba, mi mamá quería más a mi hermano. No, es mi mamá no pudo darme lo que necesitaba porque ella estaba abrumada con todo lo que le pasaba. Tuvimos un accidente, mi hermano tenía problemas, no había economía en casa, teníamos que de repente hacer cosas digamos, tenía que ponerme la ropa de mi hermana porque no tenían para comprarme, no es que ella no me quería, no es que no me quería comprar. Bueno, es importante que yo nombre esto lo que ocurrió y lo nombre y lo mencione y lo vea de otra manera, ¿no? Cuando uno entra en terapia, ya ve la vida de otra manera, puede analizar de otra manera. Por eso Eric Berne, un psiquiatra que creó el AT, decía, primero cúrate y después analízate, ¿no? Eso es importante. Primero tengo que ver, yo pasar por terapia, ¿no? Y después ya analizar. No minimizar el dolor, ¿no? Reconoce que en su momento no tuve lo que necesitaba. En el momento no lo tuve, pero no minimizar mi dolor. Mi dolor también es importante, mi dolor también es bueno. Validar las emociones y necesidades, ¿no? Me siento triste, me siento con cólera, me enoja tal cosa, necesito comprarme tal cosa, necesito estudiar tal cosa, etcétera, ¿no? Decir lo que necesitamos, ser conscientes también de la soledad, también estamos en nuestro momento de la soledad. Recuerden, lo traumático no es el hecho en sí, lo traumático es que estuve sola y no podía contar lo que me pasó. Y cuando lo conté, nadie me creyó, ¿no? Entonces, ¿qué hice para sobrevivir? Y eso es lo traumático, ¿no? Cuando yo estuve sola, lo que me pasó es porque estaba sola
y no pude contarle a nadie. Y cuando decidí contarlo, nadie me creyó, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen problemas de abuso sexual, ¿no? Cuando les pasó, estaban solas, no hubo quien las cuidara, no podía contar porque estuvo con amenaza, y cuando contó eso, nadie lo creyó. Eso es más traumático que el hecho en sí, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, de repente, yo vi una escena muy fuerte, muy impactante, me dijeron, cállate, no digas nada, y de pronto me quedé muy asustada, pero seguía con ese miedo. Cuando decidí contarlo, me dicen, no, mentira, ¿qué te has imaginado eso? Te has inventado, por ejemplo. Eso es lo traumático, ¿no? ¿Qué hice para sobrevivir a todo eso? Ahí viene la fortaleza de cada persona. Todas las personas tenemos un mecanismo de defensa que nos permite a nosotros poder sobrevivir en ese momento, ¿no? Entonces, si alguien sobrevivió a un hecho tan negativo, ¿no? Qué bueno, porque tiene recursos y eso se puede trabajar y se puede aprovechar en terapia, ¿ok? Entonces, esto es importante, llóralo hasta que ya no duela. ¿Bien? Trabajar los sentimientos de culpa, ¿no? Hay que hacer algo al respecto. Creemos que somos malos, ¿no? Entonces, si pasó algo, yo asumo que fue mi responsabilidad, fue mi culpa. Permitir sentir las emociones, en especial la cólera, el dolor de no haber tenido algo que necesitaba, ¿no? Y asumir la responsabilidad, ya no soy víctima, ya crecí, ahora soy responsable de mí misma, por ejemplo, ¿no? Esa es asumir una responsabilidad, ¿no? Ya no soy víctima, ¿no? Ya ahora ya nadie me va a hacer nada porque yo ya crecí, ya sé defenderme, ya sé saber decir no, ya sé lo que quiero ahora, ¿no? Ya soy responsable de mí. ¿Sí? Comprender a los niños heridos de nuestros padres. Ellos actuaron de manera inmadura por sus niños heridos. No somos responsables de su inmadurez. ¿Ok? Entonces recuerda, no importa lo que nos hizo, no importa lo que hizo tu mamá o lo que hizo tu papá. Quien ahora está a cargo de tu vida eres tú. ¿Ok? No podemos andar por la vida culpando, ¿no? A ellos, con sabiendo ahora que ellos también tienen sus niños heridos, que no han sido trabajados y que aún continúan con esa herida que de vez en cuando, frente a algunos acontecimientos, tiende a aflorar. ¿Ok? Integrar a nuestra vida el niño interior, hay que darle opinión, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Hay que permitir que nuestro niño interior se divierta y disfruta de lo que hace. ¿Ok? Hay que permitir eso. Hay personas que les cuesta disfrutar y es común escuchar, ay, hoy día me he reído todo el día, algo malo me va a pasar, ¿no? Y están esperando que algo malo pase. ¿Ok? Haz algo por ti, así como ayudas a otras personas, también haz algo por ti. Disfruta como cuando eras niño, cuando eras niña. Los niños también tienen su momento de disfrute, disfruta cuando pasa eso. Identifica también qué es sanador para ti. ¿Okay? Identifica qué es lo que te sana, qué es lo que necesitas. ¿Bien? Recuerda, puedes soltar todo aquello que te hace daño, ¿no? Y suéltalo, suéltalo. Eso es importante venir a terapia, porque tenemos que soltar todo aquello que me causó mucho daño, que me causó mucho dolor. Y para terminar, encontré esto, ¿no? Esta escultura que se llama Love, ¿no? De Alexander Milov. Alex justo estaba viendo este escultor, ¿no? Eh, es, creo que, a ver, déjenme recordar, bueno, recordar, no consultar acá un ratito a San Google, ¿no? ¿De qué nacionalidad es? Alexander Milov es un artista ucraniano, por ejemplo, ¿no? Y él hizo estas esculturas, ¿no? Trabajó, digamos, él trabajó con este material, hizo dos esculturas. Dentro, si ustedes pueden observar, son dos personas que están de espaldas, ¿no? Aparentemente están en una posición de sufrimiento, ¿no? Están tristes porque están como doblados, pero dentro de ellos hay dos niños, ¿ven? Hay dos niños interiores, ¿no? Entonces son dos niños como que están ellos enfadados, pero en la noche, ¿no? Estos niños se iluminan como un símbolo de pureza y de sinceridad, ¿no? Entonces da la impresión como que los niños interiores quieren salir y unirse para solucionar los problemas, ¿no? Entonces, esta figura, esta escultura, este niño interior, no el cursor, este niño interior que se ilumina, ¿no? Es también lo que tenemos nosotros dentro, ¿no? Que en un momento determinado también se iluminan y que quieren también solucionar los problemas, ¿ok? Entonces los niños interiores lo van a solucionar desde el amor. ¿Ok? Entonces recuerden, todos tenemos nuestro niño interior que pueden estar
digamos, oscuros, como están en esta escultura, que están apagados, ¿no? Que están esperando tener la oportunidad de poder brillar, de poder salir y poder resolver los conflictos que puedan estar teniendo. ¿Ok? Es muy interesante cómo este escultor pues representó esto, ganó premios por esa escultura, y a mí me parece fabulosa, ¿no? Y es lo que representa en el mundo, ¿no? A las personas sufriendo, pero con su niño interior que está brillando, ¿no? Que quiere salir para poder solucionar los conflictos, ¿no? Imagínense la carga que tienen los niños de querer solucionar un conflicto, ¿no? Ok. Bien, entonces, recuerda, amate tanto que cuando alguien te trate mal, te des cuenta enseguida. Bien, bueno, han sido ustedes muy amables, muchas gracias por la atención prestada. Me he pasado 10 minutos, me imagino que habrán cosas también que tendrán que resolver. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, Muchas gracias y felicitaciones, licenciada. Vamos a pasar con las preguntas. Nos consultan lo siguiente. Quisiera saber si la conducta de algunas personas donde predominan la falta de valores también tiene su base en un niño interior herido. sí, puede ser, ¿no? Tendríamos que hacer la historia, ¿no? Para ver qué pasó, qué fue lo que le ocurrió. A veces ocurre que de repente si tenemos conductas de rebeldía, ¿no? ¿Qué tanto estamos representando en esa conducta de rebeldía, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer un poco la historia, ¿no? Y seguramente ahí vamos a encontrar muchas cosas que nos pueden sorprender. Muchísimas gracias. Otra de las preguntas es, ¿qué técnicas puedo usar o qué debo hacer para poder soltar? Interesante, sería bueno pues que vengas a terapia, ¿no? Porque a veces nos vamos al extremo, ¿no? Claro, yo puedo leer un libro, puedo escuchar una charla y sí, pues tengo que hacer cosas importantes para mí, ¿no? Y de repente en ese hacer cosas importantes puedo afectar también a otras personas, ¿ok? Entonces no es bueno irse a los extremos. Todo cambio tiene que ser graduado, medido, supervisado, ¿no? Y para eso pues estamos los psicólogos, ¿no? Sería interesante también que puedas venir a psicoterapia para que también tú notes los cambios, porque a veces hay que las personas cambian, pero si no hay un cambio auténtico, no hay un cambio, digamos, real, muchas veces se sienten culpables, ¿no? Porque imagínate, vas a dejar de seguir los mandatos que te dijeron que tenías que hacer, ¿no? Entonces, ir en contra de ese mandato es como que te estás rebelando contra lo que te dijeron que tenías que hacer. Y esos cambios, ¿no? Ese cambio ese cambio del mandato por el permiso, hay que manejarlo, ¿no? Entonces, poco a poco, puedes ir dándote cuenta, de repente, un cambio importante es saber qué necesitas, ¿no? Y tratar de cubrir esa necesidad que ya encontraste, te diste cuenta que te hace falta, de a poco. ¿Okay? Entonces, alguien me dice, por ejemplo, yo antes era muy tímido, me costaba mucho relacionarme con las demás personas, ¿no? Pero, porque me decían que el alcohol era malo y tomar alcohol hace daño, pero yo veo que la gente cuando toma es feliz, entonces ahora he decidido tomar, y ahora todos los fines de semana tomo un montón y me divierto un montón. Imagínate, cambió, ¿no? Cambió un disfruta, ¿no? Se dio el permiso de disfrutar, pero se fue al otro extremo. ¿Ok? Entonces, estos cambios también tienen que ser graduados, ¿no? Y tenemos que ir viendo hasta qué punto es un cambio verdadero. ¿Bien? Muchísimas gracias y nuevamente felicitar a la licenciada Ceballos y agradecer a todos por su participación y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Licenciada, ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, gracias. Buen inicio de semana. Chao, chao.